Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en México, que saca fuerzas en medio de la devastación. Las muestras de solidaridad se observan en todo el territorio mexicano, mientras en las tareas de búsqueda de sobrevivientes como en el apoyo a los damnificados. Me está encantando el cielito lindo. Este clásico de la música mexicana se ha convertido en el himno de la fuerza y la esperanza en medio de la desgracia. La devastación que dejó el terremoto de 7.1 de magnitud no amilana a los mexicanos. Al contrario, son cada vez más los ciudadanos que se suman a las labores humanitarias. Una prueba de ello fue el conmovedor rescate de estos niños atrapados en esta escuela. Ven, mi amor, por ahí. No le vais a raspar. Ahora por allá, bebé. Sácala por allá, mi niño. Vente, mi niño, vente, mi niño. Sale. Ya, mi niño, ya no llores, mi niño. La ola de solidaridad se percibe por doquier. Provistos de palas, retroexcavadoras, entre otros insumos, un gran número de voluntarios se plegaron a estos trabajos. Es posible porque se confirmó con cámara termodinámica y entonces esta registra el calor humano. ¿Y las posibilidades de rescate son óptimas? Pues sí, no óptimas, pero están dando lo mejor de todos estos señores, ¿eh? Los puños en alto significan silencio para permitir a los socorristas detectar cualquier clamor de ayuda bajo los escombros, e incluso las mascotas atrapadas merecen el esfuerzo de la Armada Mexicana. La esperanza se acrecienta a medida que siguen los trabajos para rescatar a Frida, una de las niñas atrapadas en la escuela Enrique Rebsamen, cuyo techo aplastó y mató a 37 niños. Según los rescatistas, la menor pudo contactarse con su madre. Mientras tanto, bidones de agua y alimentos no perecibles se vienen recolectando en varios puntos de acopio instalados en la Ciudad de México para atender a los damnificados. Según cifras oficiales, ya son más de 220 los muertos en las zonas afectadas por el terremoto. El gobierno mexicano ha decretado 3 días de duelo y lucha por frenar también las noticias falsas, como las que alertan de un mega sismo inminente. En el pequeño municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, pobladores han tenido que improvisar una que otra capilla ardiente para velar a sus muertos en medio de los escombros causados por el poderoso terremoto de 7,1 que sacudió el país la tarde del martes. De la decena de muertos, el mayor número se registra en Ciudad de México, seguido de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. A esto se suman los graves daños a los inmuebles. Solo en Morelos 22.000 predios tendrán que ser revisados, mientras que en Ciudad de México hay 39 edificios completamente colapsados. Pero ¿por qué México es tan proclive a los sismos y por qué los daños han sido catastróficos? Hay diversas causas. La primera de ellas se genera por el movimiento de placas tectónicas, Cocos y Norteamérica, una sobre otra. Por otra parte, México se encuentra en una región de alta sismicidad del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde los expertos detectan un promedio de 40 sismos por día. Ahora bien, los efectos de estos sismos también se ensañan en buena parte de la capital mexicana, porque fue erigida sobre el lecho de una laguna seca. Las características de su suelo hacen que un sismo fuerte resulte letal. A fin de mantener el orden, la Presidencia de la República ha exhortado a la población a no salir de sus casas para permitir que vehículos de emergencia recorran las calles y no difundir rumores como los que aseguran la inminencia de un megasismo o megaterremoto. El Servicio Sismológico Nacional ha aclarado que no hay tecnología que pueda predecir sismos, por lo que pidieron a la población seguir atentos a los avisos por canales oficiales. Además, el presidente Enrique Peña Nieto decretó 3 días de luto nacional por las víctimas y el dolor del pueblo mexicano. Frida se llama la niña que mantiene a todo un país en vilo por su rescate.
Frida como la pintora mexicana Frida Kahlo, la más universal de las pintoras mexicanas. Vamos a ver ahora el tema, sobre todo de la reacción que hemos estado comentando de la solidaridad. Leía, por ejemplo, que los topos que están ayudando en los rescates han participado en varios terremotos, en tsunami también de Indonesia, y los topos surgieron como una manera de la sociedad civil, de personas que desesperadas ante la falta de reacción del Estado mexicano tomaron el rescate en sus propias manos. Esto no ha dejado de pasar ahora, pero también ¿crees tú que hay una mejor respuesta del Estado mexicano frente a lo que fue esa falta de acción en el año 85? Sí, bastante mejor, y no solo frente a este terremoto o el que ocurrió el 10 de septiembre, si no me equivoco, hace un par de semanas, sino incluso frente a un fenómeno como la llamada gripe aviar, ¿no? Que el hecho de que fuera contenida de manera relativamente exitosa en México es una de las explicaciones de por qué no se convirtió en una pandemia de mayor dimensión. Y en esta ocasión, comparado con el 85, bueno, era difícil hacerlo peor, pero hay varias cosas que han mejorado. Por ejemplo, los sensores que México ha colocado, sobre todo en la zona de costa del territorio del país, el sismo anterior permitieron avisar con más de un minuto de anticipación, lo cual probablemente haya salvado muchas vidas. Y en cuanto a los topos, es importante tener preparación para hacer la labor de rescate, porque la idea básica es ir removiendo escombros sin generar nuevos derrumbes. Claro, daño. Ahora, ¿se han vuelto profesionales del rescate los topos? Sí, pero porque han recibido por lo menos entrenamiento, ¿no? La otra cosa es que se ha mejorado también la calidad de las construcciones, dado que ya la ciudad está construida, bueno, por lo menos parte de ella, en terrenos que no son apropiados para la urbanización, porque solían ser una laguna. Las normas de construcción son más rigurosas. Ahora, igual como en muchas partes del tercer mundo, aunque es discutible que México caiga en la categoría hoy en día, o que la categoría siga siendo válida, el problema no siempre está en las normas técnicas que hay que cumplir para construir una edificación en zona sísmica, sino en el acatamiento de la misma, ¿no? Durante la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del terremoto de México y elevó sus oraciones por los damnificados. Un terrible terremoto ha asolado México. Vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor, quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Elevemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, conforte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados.
Una multitud de catalanes se volcó a las calles para rechazar la detención de 14 funcionarios locales, luego que el gobierno presidido por Mariano Rajoy, mediante el Tribunal Constitucional, declaró ilegal el referéndum independentista planteado para el 1 de octubre. La manifestación se concentró frente a la sede del Ministerio de Economía de Cataluña. Miles de madrileños también expresaron su solidaridad con la movilización catalana e incluso compararon al régimen del Partido Popular con la dictadura de Francisco Franco. El Gobierno de Cataluña analizará con instituciones económicas, sociales y cívicas la respuesta adecuada. En cualquier caso, los ciudadanos son llamados a votar el 1 de octubre para defender la democracia ante un régimen represivo e intimidatorio, y tenemos que dar una respuesta masiva y cívica. Tenemos que prepararnos para defender la democracia, defender a Cataluña con las únicas armas que tenemos, la respuesta del pueblo y una actitud pacífica y civilizada que hemos demostrado a lo largo de todo este proceso. Y hasta ahora, estamos siguiendo la información sobre lo que pasa en Barcelona, y es que los guardias civiles que entraron a la sede de lo que vendría a ser el Ministerio de Economía catalán. Sí, el equivalente, claro. El equivalente, ¿no? No dejaban salir los partidarios del referéndum independentista, no los dejaban salir. Bueno, lo que informa el diario catalán La Vanguardia es que los Mossos, que es la policía catalana, están disolviendo los últimos manifestantes congregados frente a Economía para poder dejar salir a los guardias civiles que han sido retenidos. Ahora, me está llamando la atención al momento de informarnos sobre este tema, es la manera como se cubre de manera tan distinta esta situación en Cataluña en países, en diarios como El País o diarios como La Vanguardia. Sí, El País, que suele tener una cobertura crítica de las noticias internacionales, cuando se trata de ciertos temas de política española, tiene claros puntos ciegos y es incapaz de tomar la menor distancia crítica respecto a la posición oficial, que es criticada incluso por partidos nacionales como el PSOE o Unidos Podemos, ¿no? Porque claro, ¿cuál es la crítica? PSOE y Unidos Podemos en general tienden a coincidir en que el referendo convocado por el gobierno autónomo catalán es inconstitucional, no puede ser un referendo vinculante para empezar, sin consentimiento del gobierno nacional, porque además la pregunta lícita es: ¿solo los catalanes tienen derecho a pronunciarse sobre algo que afecta a toda España? Sin embargo, el PSOE y Podemos, que pueden ser críticos del referendo que se ha convocado para el 1 de octubre, al menos tratan de plantear, digamos, soluciones a lo que claramente es un problema político. Cuando tienes entre 70 y 80% de la población de una región del país en favor de un referendo para decidir el futuro. En favor del referéndum, no necesariamente en favor de la independencia. Es más, en ese caso sí cambian las cifras. Claro. Pero si tienes 70-80% es un clamor que tienes que canalizar de alguna manera. El PSOE está hablando primero de negociar y segundo de la posibilidad de ir hacia un régimen federal en España. Podemos tiene una posición peculiar en el sentido de que está a favor del referendo, pero en ese referendo se plantea la necesidad de hacer campaña en contra de la independencia. O sea, Podemos quiere que Cataluña siga siendo parte de España, pero no niega el derecho a los catalanes a pronunciarse en referendo. El tema es que el gobierno de Rajoy es percibido como un gobierno que, si bien tiene la Constitución de su lado en cuanto al tema de fondo, finalmente no da una salida política. Lo que algunos creen es que la estrategia de Rajoy es primero evitar por todos los medios legales y constitucionales la realización del referendo y luego, una vez que este no se produzca, plantear algún tipo de negociación. Ojalá sea ese el caso. Una situación como la de hoy lo que puede hacer es que ya más del 70% esté a favor de que se lleve a cabo el referéndum. En otro tema, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió que su país no tolerará ninguna violación al tratado nuclear que suscribió en el 2015 ante la Asamblea General de la ONU. Rouhani respondió a las críticas lanzadas en la víspera por el presidente estadounidense Donald Trump.
Irán libre fue el grito de un grupo de manifestantes reunidos frente a la sede de las Naciones Unidas para protestar mientras el presidente Hassan Rouhani ofrecía su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Como es característico del régimen de Teherán, Rouhani ofreció un discurso contrario a Estados Unidos y al mensaje que dio su presidente, Donald Trump. La retórica ignorante, absurda y odiosa llena de acusaciones ridículamente infundadas que se pronunció ayer en este augusto cuerpo no solo era apta para ser escuchada en las Naciones Unidas, que se estableció para promover la paz y el respeto entre las naciones, sino también contradecía las demandas de nuestras naciones de este cuerpo del mundo para reunir a los gobiernos a combatir la guerra y el terror. El mandatario ha enfatizado en que están comprometidos con el Plan Integral de Acción Conjunta, mejor conocido como Acuerdo Nuclear, entre Irán y el Grupo 5+1. Declaró que la República Islámica de Irán no será el primer país en violar el acuerdo, sino que responderá de manera decidida y resuelta a su violación por cualquier parte. Sería una pena que este acuerdo sea destruido por novatos pícaros recién llegados al mundo de la política. El mundo habría perdido una gran oportunidad. El lunes Washington había advertido que no aceptarán un acuerdo débilmente aplicado y podría ser abandonado por los Estados Unidos. Pese a ello, Rouhani no cree que Estados Unidos haga a un lado este pacto porque correría el riesgo de aislarse. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu presionó a modificar el acuerdo nuclear eliminando restricciones a su programa atómico. Arabia Saudita, enemigo político de Teherán, también ha expresado su desconfianza en que el régimen de Rouhani cumpla con el acuerdo nuclear. Por ello, ha pedido a la comunidad internacional hacer lo necesario para asegurar una adhesión escrupulosa. ¿Hasta qué punto este acuerdo con Irán, ese acuerdo nuclear que tanto ha criticado Donald Trump, ha evitado hasta el momento que Irán sea una Corea del Norte? Bueno, la mejor forma de verlo es plantearse lo que ocurrió con la propia Corea del Norte, ya que esa es la comparación cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo marco el 2003. ¿Cuál era el argumento de Bush? No era que quería una guerra con Corea del Norte, dijo que quería un acuerdo mejor que el que había firmado Clinton. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos indica a Corea del Norte como parte de un eje del mal y luego se retira del acuerdo marco? Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear y desarrolla bombas atómicas. Lo que tuviste no fue un mejor acuerdo, sino el desenlace que querías prevenir, una Corea del Norte nuclear. Lo mismo puede decirse respecto al acuerdo con Irán. Digamos, desde la perspectiva estadounidense no es el mejor acuerdo posible, pero es lo que podías lograr a través de una negociación. Es aquello en lo que se pusieron de acuerdo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania e Irán. Y es un acuerdo que garantiza que Irán no tenga bombas atómicas. Algunos dicen no, pero algunas provisiones del acuerdo se vencen en 10 o en 15 años. Sí, pero Irán va a seguir en principio a perpetuidad siendo miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y habiendo aceptado las normas que exigen o autorizan inspecciones rigurosas de la Agencia Internacional de Energía Atómica. O sea, si se cumple el acuerdo tal cual está pactado e Irán lo está cumpliendo, no hay forma de que Irán se convierta en una potencia nuclear. En ese sentido, no queda claro qué es lo que querría a cambio del acuerdo Trump. Los republicanos tuvieron la posibilidad de un acuerdo mejor el año 2003 y Bush la tiró por la borda. Una pausa y al volver. Más de 50 países firman tratado para prohibir armas nucleares. Durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el primer ministro japonés Shinzo Abe se refirió a los peligros que representa el régimen de Kim Jong-un para su región. Esto fue lo que dijo. La gravedad de esta amenaza es sin precedentes, es indiscutiblemente una cuestión de urgencia. Corea del Norte está tratando de despedir con una sonrisa a los esfuerzos hacia el desarme que asiduamente llevamos a cabo a lo largo de los años.
el régimen de no proliferación está a punto de sufrir un golpe serio. En el marco de esta asamblea, más de 50 países han firmado un tratado para prohibir las armas nucleares. El pacto llega en un contexto adecuado, teniendo en cuenta las amenazas de Corea del Norte contra sus vecinos y los Estados Unidos, así como sus recientes pruebas nucleares. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países boicotearon la firma, aunque sí lo hicieron países latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, Chile y Cuba. Y el acuerdo entrará en vigor en 90 días después de su ratificación este miércoles. Según el secretario general de la ONU, todavía existen 15.000 armas nucleares que ponen en peligro al mundo. ¿Cabe la posibilidad que ante esta posición de Corea del Norte, Corea del Sur también quiera desarrollar armas nucleares o Japón? Bueno, habría que recordar que Trump planteó esa posibilidad de manera absolutamente explícita durante su campaña. O sea, básicamente, claro, que se defiendan ellos. O sea, lo que no parecía entender es que hay dos razones por las que tú extiendes tu protección, digamos, la protección que brinda tu arsenal nuclear a tus aliados. La primera es que ellos no construyan bombas atómicas que luego puedan usar para amenazarte en caso de que cambie el régimen político. Y la segunda es que esos aliados, precisamente porque dependen de tu protección para su seguridad, estén dispuestos a apoyarte en otras, digamos, decisiones que adoptes, como la intervención en Afganistán, por ejemplo, ¿no? Ahora ya la posición de Estados Unidos, una vez que Trump llegó al gobierno, ha cambiado, y la idea es que estos países siguen protegidos por el paraguas nuclear norteamericano. El líder palestino Mahmoud Abbas planteó ante la Asamblea General de la ONU la revisión del proceso de paz con Israel. En una reunión bilateral con Donald Trump, afirmó que hay oportunidad para sellar un acuerdo. Terminar con la ocupación israelí en el plazo establecido es el pedido que ha llevado el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas a la Asamblea General de las Naciones Unidas este miércoles, aunque advirtió de lo que podría ocurrir si se deja a un lado la solución de dos estados. La solución de dos estados está hoy en peligro y no podemos, como palestinos, permanecer inmóviles frente a esta amenaza permanente que apunta a nuestra existencia nacional, política y social en nuestra tierra y poniendo en peligro la paz y seguridad internacional y regional. Debemos tomar medidas o buscar alternativas para preservar nuestra existencia y mantener abiertos los horizontes para la paz. El líder palestino también se reunió con el presidente Donald Trump para conversar sobre un eventual acuerdo de paz con Israel mediado por Washington. Si esto es prueba de algo, pues atestigua la seriedad de su excelencia que logrará el trato del siglo en Oriente Medio durante este año o en los próximos días, si Dios quiere. Donald Trump dijo que la crisis israelí-palestina es un caso que escucha desde que era niño y subrayó que hará lo necesario para solucionarla. No puede haber más promesas, obviamente. Tantas personas han hablado de ello y nunca ha sucedido, pero estamos luchando muy duro. Estamos haciendo muchos intentos. Nos estamos llevando bien juntos. Veremos si podemos hacerlo. El presidente egipcio también instó a palestinos a superar sus diferencias con Israel y coexistir juntos en paz y seguridad. De hecho, Egipto ha cumplido un rol clave en la política palestina esta semana, ya que tras días de negociaciones, el Cairo convenció a Hamás para que convoque a elecciones y disuelva su gobierno en la Franja de Gaza. El enclave palestino está hundido en la pobreza debido principalmente a una disputa con el movimiento Fatah que lidera Abbas y al conflicto con Israel. El presidente Abbas expresó su alivio sobre este acuerdo, anunciando además que la próxima semana el gobierno de Ramallah irá a Gaza para realizar su trabajo. Bueno, ¿qué puede cambiar con esta decisión de Hamás de convocar elecciones? Bueno, uno de los argumentos israelíes era no podemos negociar con Mahmoud Abbas porque él no representa a todo el pueblo palestino. Simultáneamente decían que tampoco estaban dispuestos a negociar con Hamás, era lo que en inglés se llama un catch-22. Porque son terroristas. Claro, pero el argumento es, si no se puede negociar digamos, Abbas porque no representa a todos los palestinos, pero tampoco se puede negociar con un gobierno que integre a Hamás, lo que estás diciendo en buen romance es que no estás dispuesto a negociar bajo ninguna circunstancia. Eso cambiaría ahora, pero eso está por verse, y el tema de fondo es que cuando se dice
habría posibilidad de un acuerdo. Bueno, la pregunta es en qué términos. Tenemos 25 años de negociaciones y Estados Unidos ha retrocedido respecto a dos posiciones que había adoptado no desde Obama, sino desde George W. Bush. Desde el gobierno de Bush, Estados Unidos acepta una solución de dos estados, un estado palestino coexistiendo con Israel, y desde antes de Bush incluso estaba el tema de los asentamientos. Estados Unidos se oponía a los asentamientos. Trump no menciona ninguno de esos temas. No hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí la información internacional. Gracias, Farid. Hasta mañana.